Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos de CNN Chile, el debate que abre la semana. Volvieron a trabajar en el registro civil. Qué buena noticia para los chilenos que tuvieron que soportar 39 días de paro. En días que han estado marcados también por todas las repercusiones que ha tenido la colusión del papel, especialmente en el mundo empresarial, en la SOFOFA y en el CEP. Y también por la situación judicial de Jovino Noboa, un juicio abreviado que ya tiene fecha y que desata también una serie de movimientos políticos. Son algunos de los temas de los que vamos a conversar esta noche en Ciudadanos de CNN Chile. Como siempre, son ustedes los que eligen la frase más destacada, la más llamativa de la semana, y vamos a partir con una frase que está por escrito, porque fue una carta que envió el expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, al diario El Mercurio, defendiendo a Leodoro Mate. Esto es parte de lo que escribió el ex senador. Este último brote de puritanismo, dirigido esta vez contra el sector económico privado, es un eslabón más en la cadena que la izquierda está forjando para aprisionar a Chile. Frase de Carlos Larraín, primera candidata, por cierto, a frase de la semana. En segundo lugar, el expresidente Sebastián Piñera estuvo en un foro y habló la verdad de todo. La frase que destacamos tiene que ver con su balance de lo que actualmente está pasando en Chile. Una vez le preguntaron a un presidente cómo estaba su país y dijo, y en una palabra le dijeron, bien, dijo. Y en dos palabras, bien mal. Esa última de las dos palabras claramente es el pensamiento del expresidente Sebastián Piñera. Otro protagonista de la semana fue el fiscal nacional saliente ya, Sabas Chaguán. Está haciendo sus últimos movimientos. Tal vez su última decisión relevante es llegar a acuerdo y negociar un juicio abreviado con el ex senador Jovino Noboa. Hoy precisamente el fiscal nacional dejó en claro lo que significa este juicio abreviado. Tiene tres atenuantes. Y con tres atenuantes, la pena penal que se va a imponer indudablemente no es pena cárcel. Larraín por la colusión, Piñera por la situación en Chile y Chaguán por el acuerdo con la defensa del ex senador Noboa. Son nuestros candidatos a frase de la semana en Ciudadanos. Frases que vamos a comentar con nuestros panelistas Laura Albornoz, Hernán Larraín, Francisco Covarrubias, Alberto Mayol. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Buenas noches. Francisco, partamos contigo. ¿Cuál te gusta como frase de la semana brevemente para después ir a discutir los temas? Yo voy a quedar con la frase del expresidente Piñera. Creo que puso una cuota de humor a la situación que estamos viviendo en el país, pero fundamentalmente porque refleja bien el estado de ánimo nacional. O sea, lo que muestran las encuestas, lo que muestra un sector mayoritario de la población, es de que este gobierno va por un camino que lamentablemente es equivocado. Y por lo tanto creo que refleja bien y lo considero la frase de la semana. Alberto. No, yo creo que es interesante que aparezca alguien defendiendo a los Mate en este escenario y la frase de Carlos Larraín es muy interesante porque además plantea el tema del puritanismo, digamos, supuesto frente a estas acciones en una derecha que normalmente ha sido recalcitrantemente puritana en muchísimos temas. Entonces me parece que es un buen lugar para abrir una discusión. ¿Hernán? Le reconozco el punto a Carlos Larraín. Efectivamente abre una discusión que es interesante. Me voy a quedar también con la frase del presidente Piñera. Creo primero que el presidente haya salido a hablar, respondió muchos temas, en un minuto donde los liderazgos están bastante decaídos, donde el ambiente político está obviamente movido desde el pesimismo y el desánimo. Aparece alguien que creo tiene intereses en el futuro. Eso es lo que veo en esa frase. ¿Laura? Yo creo que la de Larraín, pero particularmente por esta sensación de que hay sectores que piensan que pueden seguir actuando como siempre, como se ha hecho siempre, defendiéndose entre ellos, defendiéndose entre grupos de poder y echando la culpa al empedrado. De lo que estamos hablando es de un acto repetido y planificado de colusión, y lo que se hace echar la culpa a otro sector político. Entonces creo que Carlos Larraín incurre en error y en las mismas prácticas que definitivamente deberían no estar vigentes en la actualidad, más con las cosas o el nivel de envergadura de las cosas que están pasando en Chile. 2 votos para Larraín, 2 votos para Piñera, ninguno para Chaguán. Ustedes son los que definen cuál es la frase de la semana, como siempre, en Ciudadanos de CNN Chile. Abramos el debate con el tema del cartel del papel. Quedaron varios temas pendientes en los últimos días que de alguna manera algunos han ido cerrando, otros están más abiertos que nunca. Por ejemplo, la situación del CEP. El viernes se determinó que Leodoro Mate va a seguir como presidente del Centro de Estudios Públicos. Francisco, ¿qué te parece esa determinación que ha tomado el CEP?
A ver, el CEP dio una señal de decir que esto tiene fecha de vencimiento en la presidencia de Mate, ¿cierto? Y dijo que su presidencia dura hasta mayo del 2016, cosa que yo creo que no era conocida. Y creo que de esa forma intentó descomprimir un poco lo que es la situación con la que atraviesa el Centro de Estudios Públicos. Yo creo que no es suficiente. Yo creo que el Euromate debió haber renunciado al Centro de Estudios Públicos por la importancia que tiene el Centro de Estudios Públicos. Fue un organismo central, creo, en la transición que vivió el país, respetado por todos los sectores. Siempre se supo su afinidad, como quien dice en los principios, a los que adscribía, pero con una gran legitimidad. Creo que la permanencia del Euromate en la presidencia del CEP le daña y le merma esa credibilidad, y en ese sentido creo que no es suficiente el gesto de decir que en mayo se va. Yo creo que era necesario que lo hiciera ahora. Bueno, el CEP cometió un error gigante, o sea, votó toda su legitimidad, que efectivamente la construyó durante muchos años. Había logrado superar una crisis importante que me parecía a mí que era evidente, una conducta de carácter orgánico con la derecha en el Centro de Estudios Públicos, cuando acontece la crisis de la derecha y suspende 2 encuestas con razones de cambio de los candidatos de la derecha, cuando la encuesta tiene, no sé, 100 preguntas más, digamos. Entonces se suspende justo, igual lo mismo que pasó en Adimark, nota al pie, se suspenden justo las encuestas en plena crisis de la derecha, y ahí se vio ya una conducta orgánica de la derecha a través de centros de estudios que están supuestamente independientes, pero que están asociados. Y resulta que, pero pasó, logró superar la situación, logró seguir teniendo la relevancia que ha seguido teniendo. Yo creo que en este caso, cualquier encuesta del CEP, mantengan la metodología, mantengan las preguntas, perdió 30% de su credibilidad gracias a la situación de Mate. Yo creo que de verdad, literalmente, votaron la legitimidad por el baño. Sí, yo tengo que pensar una cosa parecida, porque además esta cuestión de ser autor de un hecho o ser representante de la empresa que diseñó una colusión, un procedimiento de colusión, y no hacerse responsable de hacer como que no pasara nada con la excusa de que esto lo vieron otros y no yo. La verdad es que yo creo que Chile en particular, y se vinculaba mucho con la frase de Larraín, de Carlos Larraín, esta cosa de decir, acá hay otros culpables, y esta idea de que siempre se corta por la línea por lo más delgado, es un poco lo que hace Mate justamente al decir yo renuncio cuando me toque, no cuando corresponda éticamente. Yo renuncio el 2016, entonces con esto terminó de sepultar el CEP. No es que yo creo que lo haga muy mal, yo creo que definitivamente lo sepulta el CEP con esto. Lo sepulta porque él además actuó con dolo, ¿no? Actuó con dolo cuando él, sabiendo que iba a ser involucrado por un caso de colusión, con la negligencia de los asesores de la presidenta, con la impericia o falta de dominio que usted quiera que haya hecho a la presidenta, además con esta dinámica de esta que se convirtió en una especie de tradición republicana, que no lo es para nada, porque la tradición republicana se cumple en los espacios republicanos y no en la casa de los amigos o en las cocinas. Esto de acudir hacia donde los empresarios, una práctica que tenía Lago, que tenía Frey, que en definitiva, salvo Elwin, que no lo utilizó tanto, dominó toda la transición democrática. Esto de ir a sonreírse con ellos, a tomarse la foto, sabiendo aquello, actuando en cierta forma mansalva. Mate, sabiendo que había una situación de colusión, acepta, o en definitiva no sé si tiende la trampa, porque uno no solamente te tiene que tender la trampa, sino que uno con experticia dejarse caer en ella. Pero no obstante eso, él coloca en exposición al CEP y coloca a la propia presidenta de la República. Entonces yo creo que aquí hay, sin prejuicio de que el hecho mismo hace responsable a los asesores de la presidenta y al propio CEP, yo creo que además hay una actuación que demuestra que a Mate poco le importa el CEP, sino que lo que más le importaba es hacer esta doble jugada que es la que vimos el otro día. También soy de aquellos que cree que por el bien de la institución, por su credibilidad, por su historia y por su futuro, hubiera sido mejor que el Euromate hubiera renunciado. Y creo que esta salida media vaticana genera un mal escenario para la institución, para sus investigadores, para su encuesta. Yo creo que eso es correcto. Me parece un exceso hablar de que se votó la credibilidad del CEP. Creo que hay un daño, creo que esto le afecta, al menos temporalmente. Afortunadamente hay una historia potente, siguen estando investigadores de primer nivel, siguen dando autonomía respecto de las investigaciones que hacen. Pudo haber sido hecho de mejor manera. Creo que también hay que rescatar lo que hizo José Salaquet al renunciar al Consejo. Creo que hay una señal en un momento donde todos demandan ciertas figuras que entregan
una nota, no sé si la palabra es moral, pero de una cierta ética republicana. Creo que José Salaquet lo hace, y en el camino también deja en una posición incómoda a otros consejeros del CEP. Creo que eso es una noticia en desarrollo. Sí, seguramente tienen que seguir ocurriendo. Lo que pasa es que yo creo que el CEP había hecho una gestión muy difícil de hacer. O sea, lograr instalar un centro de estudios que viene del mundo privado como un centro de estudios público. Lograr instalar ese centro de estudio como un centro de estudio más bien liberal, pero que estaba financiado por conservadores. Lograr construir un lugar donde, recordemos, durante muchos años se peleaban los intelectuales y políticos de la izquierda por publicar en la revista del CEP. O sea, lograron construir un espacio que efectivamente tuvo mucho prestigio, a tal punto que en el momento que el mismo CEP se creyó el cuento e invitó a Camila Vallejo y otros estudiantes del 2011, se le acabó la fiesta porque ya hubo un momento que los consejeros y los directores dijeron, bueno, a ver, momento, está bien, no nos tomemos en serio esta idea. Y ahí empieza a fracturarse, a fisurarse esta situación, que llega hoy día a una condición que es complicada. No olvidemos que ha habido ya impugnaciones a las preguntas que el CEP tenía diseñadas en el último tiempo, a la exclusión explícita de la palabra lucro para temas que involucraban el lucro, ¿ya? Como los temas de educación y qué sé yo. Entonces, y hay una serie de modificaciones, lo otro es que se veía venir como algo delicado, que la conducta del mismo Harald Beyer no es el mismo Harald Beyer el que pasó después de la política a la anterior, ¿ya? Su apertura, su tranquilidad, su parsimonia académica ha dejado paso, en cambio, a alguien mucho más beligerante. Y por tanto, me da la impresión de que esto es un escenario muy difícil para el CEP. No creo que sea un escenario sencillamente de una dificultad que se arregla en el tiempo. Solo para poner un dato más, además cuando se hace este cambio al CEP y entra esta fundación, se arma una tesorería, una caja de 42 millones de dólares, y Mate es el principal benefactor de esa fundación. Por lo tanto, nadie tiene más del 10%, lo cual era una buena... Tiene 15 de los 42 millones de dólares de la nueva fundación. O sea, cambió el sistema de financiamiento. El tope fue el 10%. No, eso era anteriormente, pero ahora con el nuevo modelo, Mate pone 15 millones de dólares personalmente. O sea, más allá incluso de los cargos, en términos de plata, digamos, él es el dueño de gran parte de la fundación, que es el flujo que tiene el CEP. Sí, pero el endowment se hizo precisamente para atomizar los aportes, justamente para quitarle relevancia, porque yo no conozco las donaciones hechas hasta antes, pero me da la impresión que el rol de Mate fue mucho más alto, el porcentaje que daba dentro de todos los aportes. Al revés, ahora los principales aportes son precisamente de los grandes grupos económicos, Mate, Yarur, Lux. Está bien, pero están más atomizados, y en la medida que están más atomizados, está más disuelta, digamos, como quien dice, el control. Y le da al revés, Francisco, también no atomizado. Pero, Francisco, ¿de qué sirve todo eso si lo que hace es lo utilizas como un espacio, un nicho donde se encuentran empresarios para hacer una jugarreta con o sin la negligencia del gobierno y sabiendo que tú vas a ser días después, horas después, a lo menos inculpado de un acto que afectó a miles de chilenos? No puedo estar más de acuerdo contigo y no estoy coludida contigo, digamos. Quiero decir que en el fondo no puede haber habido una actuación más desacertada que haber invitado a la presidenta y que haya sido recibida por el Euromate cuando sabía que venía esto. O sea, no tenía para qué estar. Por último, si iba, no tenía para qué estar. Y por lo tanto creo que ahí hubo una actuación que fue completamente impropia, imprudente e innecesaria. No creo que el CEP esté muerto. Yo creo que la calidad de sus investigadores, la independencia de ellos, y como te digo, el financiamiento fue hecha precisamente, este nuevo financiamiento, para darle más independencia. Pero ahora lo que tiene que mostrar es precisamente que esa independencia existe, porque lo que hemos visto hasta ahora creo que ha sido una señal un poquito contraria en ese sentido. Pero que hay un problema más estructural todavía, que ni siquiera es solamente el CEP, y es que aquí hay un conjunto de centros de estudio que defienden la economía de mercado. Y ese conjunto, súper legítimo, y ese conjunto de centros de estudio, al mismo tiempo, defienden al empresariado chileno como representante de la economía de mercado. Dado que una cosa y la otra ya no tienen nada que ver, porque sabemos que efectivamente gran parte de las grandes empresas en Chile han sido en base a la economía de mercado, no han sido basadas en la economía de mercado. Entonces, estos centros, que están financiados por esas empresas además, van a tener que convertirse en críticos, ¿ya? Lo que no veo posible de que acontezca. Por tanto, aquí hay una cuestión estructural para los centros de estudio, para estos think tanks que tanta época hicieron y que de alguna manera reemplazaron con muchos errores y complacencia de las mismas universidades que deberían cumplir esos roles en Chile y de centros de investigación más académicos, pero reemplazaron en la práctica, ya en la opinión pública, a esos centros de investigación más académicos. Pues bien, ¿qué van a hacer ahora? No es nada fácil. Yo creo que no hay ninguna dificultad en eso. Un estructural que sea más que la renuncia de un consejero. No, yo estoy de acuerdo con eso, pero no hay ninguna dificultad en eso, porque es simplemente volver a leer La riqueza de las naciones, digamos, y en el fondo que ya está súper claro en Adam Smith de que hay que defender el mercado y no
los mercaderes. El mercado y no los empresarios, y por lo tanto basta que el centro de estudios... Bueno, Ese es el principio. Lo mismo por lo tanto, dice el ex ministro Fontaine, y acto seguido el ex subsecretario Rego le responde a propósito del tema de la ley de pesca. Pero es muy fácil. No es una regla general en la derecha esta convicción que tú tienes. Puede haber un error en la forma que lo han hecho, pero es fácil seguir el principio. Es decir, yo como centro de estudios defiendo el mercado. Lo mismo han reconocido que no es fácil cuando lo hacen distinto. Bueno, No, me gustaría complementar, y además yo tengo ver en este entierro. Yo trabajo en un centro de estudios que defiende a la economía libre, a la economía de mercado, y creo que hay detrás de el trabajo que hacemos convicciones. Hay propuestas en materia de libre competencia que se han desarrollado con mucha mayor anterioridad a los errores que hemos visto, a las irregularidades que hemos visto. Hemos hecho estudios de opinión pública para poder ver cuáles son las apreciaciones de las personas. Hemos promovido a intelectuales o economistas como Luigi Zingales, que desde Chicago tiene una visión crítica a cómo la economía, o más bien, ciertos capitalistas afectan la credibilidad de la economía. Entonces creo que hay que distinguir. Y para eso también están, no nos confundamos, los gremios, que ellos administran los intereses, ¿cierto?, de los empresarios frente a las autoridades. Y creo que efectivamente hay una discusión respecto del financiamiento de los centros de estudio, ¿no? Porque efectivamente hoy día se hace muy difícil financiar centros de estudio. Nadie tiene mayor interés porque están ligados a problemas públicos como que hemos conocido, y porque además da la impresión de que tampoco se ha tenido tanto éxito en defender estas ideas. Entonces, creo que estamos en un minuto donde hay que hacer distinciones de los roles, y creo que, como sea, esto va a afectar al centro de estudios públicos, y espero que en el futuro, cuando se discuta el financiamiento de la política, en algún minuto también se llegue a discutir qué pasa con los centros de estudio, y cuáles normativas van a tener, y qué políticas de transparencia van a tener. ¿Cómo afecta la voz que tienen los empresarios? Porque hay debates muy importantes que se están dando hoy día en Chile, donde los empresarios estaban teniendo una voz relevante. ¿Pierden importancia, pierden capacidad de hacer sentir sus opiniones, por ejemplo, en la reforma laboral, por ejemplo, en los cambios a la reforma tributaria, por ejemplo, en el debate constitucional, los empresarios? A ver, aclaremos que el empresariado chileno ya tenía una caída estrepitosa desde 2011 a la fecha en términos de aprobación. O sea, eso había caído muchísimo y ahora cae más. O sea, solo para aportar un dato, en la última encuesta UDP que se conoció esta semana, todos están bajo el 13%. Sí. Empresarios, Congreso, Tribunales de Justicia, Gobierno, partidos políticos, todos bajo el 13%. Sí, y según la encuesta donde participan ustedes, que es la de CADEM, efectivamente aparece que a esa cifra original tendríamos que agregarle otro buen salto en términos de la caída del empresariado. Por tanto, hay una cosa que es obvia, que es la falta de legitimidad para poder salir al espacio público a defender ciertas ideas. En particular, y además en específico, cosas como, por ejemplo, la discusión de la reforma laboral, ¿ya?, sobre un conjunto de temas. El gobierno no lo ha puesto sobre la mesa, pero muchos sindicatos han puesto sobre la mesa el tema de la negociación por rama. Cuando tú te niegas la negociación por rama de los sindicatos, mientras resulta que estabas coludido por rama, o sea, es una situación que es insostenible. Entonces la situación es efectivamente muy difícil de sobrellevar. Yo creo que el empresariado queda en un pie muy, muy complicado, porque no es solamente un escándalo, esto es un escándalo en el corazón de ese lugar que tenía dentro del empresariado un efluvio supuestamente moral. Y ese fluido moral resulta que quedó resquebrajado por completo. Esto es equivalente al caso Caradima para la Iglesia, para ser bien simple. Mira, yo estoy de acuerdo en ese último punto, pero yo soy un optimista. ¿Por qué? Porque creo que hoy, 2015, los empresarios son menos tramposos que hace 10 años, hoy los curas son menos pedófilos que hace 10 años y hoy los políticos son menos corruptos que hace 10 años. ¿Qué es lo que quiero decir? Hoy día, cuando tú dices, están todos bajo el 13%, así como en el tango, en el mismo lodo, todos... como él, ya se volvió como el tango, todo manoseado. Bueno, lo que está indicando eso es que hoy la crisis es de percepción. O sea, el empresariado no es que era bueno antes y ahora es malo, los curas no eran buenos antes y ahora son malos, no, ahora lo que pasa es que conocemos la realidad. Y ser sincero en la realidad, y bueno, cuando uno conoce la realidad, bueno, esta es la realidad, digamos, y hoy tenemos que hacernos cargo de esa realidad. Ahora, solo un punto para terminar. Yo creo que esto no pone en duda el sistema de mercado, esto pone en duda la credibilidad de los empresarios. Yo creo que los empresarios en Chile efectivamente en las últimas décadas han estado sobre representados. Es decir, los empresarios en general en el mundo hablan de innovación, de productividad, hablan de sus temas. En Chile han estado sobre representados y han hablado, digamos, de relaciones internacionales, de miles de cosas, de confianza institucional, que creo que no es la lógica de los distintos países. Sin embargo,
creo que la caída en la credibilidad de los empresarios no afecta en nada la legitimidad del sistema de mercado. Entre otras cosas, porque el propio padre del capitalismo, y perdonen que vuelve a Adam Smith, pero que es un tema que yo me dedico a la universidad, no, porque en el fondo el propio Adam Smith ya decía que los empresarios siempre van a estar tratando de hacer trampa, y por lo tanto el sistema tiene en su esencia esto, y por lo tanto lo que se necesita es una autoridad que por una parte promueva la competencia para evitar que estas cosas ocurran y por otra parte fomente la regulación para castigar cuando hay... No le puedo mostrar la razón a Smith, en teoría puede haberlo sentido así o pensado así, pero claramente uno no puede esperar de la clase empresarial que actúe con trampa. Más bien yo lo que observo es que el empresariado tiene élite que los dirigen, que han cooptado la discusión. Y la han cooptado se han metido en todos los temas. Tú recién mencionas, hablan de todo, de la educación, de la reforma laboral, de temas internacionales. Hoy día opinan de todos los empresarios. Y eso le ha hecho mal, y le ha hecho mal también la presión de la Iglesia, de meterse en asuntos de Estado cuando no le compete y opinar sobre todo, ¿no? Ayer una opinión rápida sobre el tema de la reforma laboral. Es necesario, el tema de la colusión es un tema muy grande, grandes palabras del cardenal Esati, son un tema tan relevante, se hace una afirmación de un tema muy grave con una actitud tibia frente. Entonces cuando participan lo hacen de manera defectuosa. Yo la verdad es que creo en el empresariado, pero seguramente pienso que a los que representa esta clase dirigencial son otros empresarios los cuales pienso que puede haber esta mentalidad de creer en una economía de libre mercado, en la que yo no creo, pero aún así valoro si lo hubiera. ¿No crees en la economía no, libre mercado? No la libre mercado, yo creo en la social de mercado, que son distintas. Yo no creo en Smith, por ejemplo. No tienen matiz, tiene harta diferencia. No creo en la de Smith. Tengo una mirada. Me deja terminar solo con la idea. Smith en todo caso podríamos decir que es social de mercado. Solo con la idea. Lo que estoy tratando de decir es que a mí me parece, Francisco, a mí me parece que Chile necesita más política bien hecha. Y no sinceramos esta circunstancia cuando lo que tenemos es una pelea de cúpula, que lo hemos dicho hasta la saciedad en este programa. Si lo que tenemos es acuerdo de nuevo de las cúpulas de los partidos políticos, que no quieren cambiar el sistema de transparencia, de la cúpula de empresariados que se defienden entre ellos cuando pueden, que se amparan, que se protegen, cuando tenemos partidos políticos que defienden a personas ya procesadas y condenadas y dicen que no lo van a inculpar, la verdad es que tú no tienes transformación alguna aunque quieras. Yo creo que por debajo hay gente buena, en los partidos políticos hay gente de las bases que quiere trabajar en su militancia, hay empresarios honestos, pero las cúpulas, este problema de élite lo ha dicho nuestro sociólogo experto en este panel en repetidas oportunidades. Entonces yo creo que hay que hacer caso a eso, y esta crisis no sé cuándo se acaba, no sé si se acaba con un quiebre fundamental, con una nueva constitución o definitivamente con una derrota avasalladora en las próximas elecciones, o con este complot que le hace la gente al no comprar los papel higiénicos que están involucrados en la polución. Perdón, estimado. Gracias, Laura. Bien. Yo creo que hay que hacer dos distinciones en esta conversación. Una que tiene que ver con, efectivamente, aquí hay una colusión, aquí hay manzanas podridas en el cajón que deben ser castigadas y deben ser sacadas. Tenemos que ver qué pasa con esas sanciones, y todos aquellos que atentan contra la libre competencia y la economía de mercado deben sufrir las sanciones, digamos, por afectar a personas y también por dañar al sistema. Ahora, creo que junto con ser muy duros en esas sanciones, hay que distinguir una cosa distinta, y es que, como bien dijo Laura, hay algunos que están también aprovechando un debate ideológico confundir las cosas, porque no creen en la libre competencia y no están sancionando en particular esta colusión, están aprovechando este caso para avanzar en una agenda más profunda, porque se desconfía del sector privado, del emprendimiento y en el fondo de la iniciativa privada. Y es la cuestión que está detrás de esto. Recordemos que el gobierno, que está con una aprobación en el suelo, que celebran 29 puntos de aprobación en la SEP como si fuera, digamos, un gran número, han aprovechado esta oportunidad para cambiar la agenda, porque evidentemente están con muchos problemas de opinión pública. Entonces creo que es muy importante para aquellos que creemos en el libre mercado sancionar con claridad esto, entender que también esto se da en el contexto de un debate ideológico, y por supuesto, a tu pregunta original, esto afecta a los gremios, que hoy día son interlocutores menos válidos para poder defender los intereses del empresariado, porque en su minuto no fueron capaces de castigar a aquellos que se portaron mal. ¿Pero cuál es el cambio de agenda? Este es un debate ideológico. O sea, a nosotros nos dijeron que lo que teníamos era una sociedad de mercado, y esa sociedad de mercado era un proyecto, una economía de mercado que efectivamente permitía, gracias a la ausencia de regulaciones, porque ese era el plan, un Estado pequeño, gracias a la ausencia de regulaciones, un funcionamiento adecuado de nuestra economía.
y nos enteramos que parte importante de nuestro PIB, cada vez que crecía, decíamos, qué felicidad, resulta que el PIB también crece cuando las empresas se coluden y te cobran más. Cuando tú eres más pobre por culpa de eso. ¿Ya? Mientras tanto que si hacía una reforma y decía, no, que esto puede generar inflación, resulta que tenías mercados coludidos y no son excepciones. Si lo que se ha hecho sistemáticamente, se ha dicho desde los grupos pro empresa en Chile, es que cada vez que aparece un caso de esto es que es una excepción. Esto es una excepción, no hay que pensar que todas las empresas, y qué sé yo. Y resulta que nos ponemos a revisar, y por lo menos todos los grupos económicos que están sobre los 1.000 millones de dólares en Chile han estado involucrados en casos graves de corrupción o en casos de colusión. Entonces, o han estado metidos en el financiamiento de campaña, o sea, nos encontramos con una situación donde estructuralmente, y efectivamente, tú dices, Adam Smith decía a la gente, esto va a ocurrir. Sí, y también muchos autores, entre ellos Marx, decían, mira, esto no solo, el libre mercado no solo no es verdadero, sino que lo que va a ocurrir es que en todos los mercados van a dominar oligopólicamente dos o tres prestadores, y es lo que tenemos. Y además coordinadamente, o sea, pero mira es de lo libro. que llegaron las distintas soluciones. Pues mira las que llegaron los que siguieron el camino de Adam Smith y mira los que llegaron a dónde llegó los que siguieron el camino de Marx. Yo no conozco ninguna sociedad comunista, no sé si ¿Cómo? tú Pero sabes. hay varios ejemplos, digamos. No hay ¿Cuáles ninguno, son de hecho. para ti, Francisco? No conozco. Bueno, todo lo del muro de Berlín hacia el estás este equivocado. De hecho, toda la literatura académica... ¿A Marx no lo tenían como referente? Sí, pero era una mentira. Toda la literatura académica al respecto plantea claramente... Y ahí se sustituyó el mercado por un sistema que está bien, fue un experimento y el experimento fracasó. Entonces, pensar es como decir que el Partido Comunista Chino es marxista. O sea, es tan absurdo como eso. Hoy a lo O sea, mejor escucharte citar hoy día Smith, hoy día en este panel a Smith, me parece a mí a lo menos añejo en el sentido más profundo de que pero este yo te invito modelo a leerlo porque en Chile está muy vigente, no digamos. tengo ningún problema. Y lo puedo traer de regalo. Encantada de leerlo nuevamente, Francisco, no tengo ningún problema. Pero lo que te quiero decir no sé que- que estudiaste tú, pero las chiles no hacían leer a Smith. ¿La estudiado también es de la Chile? No. Ah, bueno, la Chile Pero no no sé hacían leer a qué Smith. significa eso, No, estoy en la que nos universidad. hacían leer en mi universidad. Hacían leer, así que yo lo leí antes. Está bien. Lo que te quiero decir es que a mí me parece a lo menos añeja también esta mirada, porque tu modelo, tan puro y simple como están los libros, en Chile aplicado generó la política del chorreo y de la inequidad y de la concentración de la riqueza en grupos económicos que hoy día concentran el poder y se coluden para seguir ganando más dinero que el promedio. Entonces, a mí me parece que tu modelo a lo menos habría que hacerle un no es mi ayornamiento modelo, no es mi para modelo. tener Lo el modelo que tú defiendes algo distinto. Entonces, no me Lo vas que a te quiero decir comparar que el modelo- la Guerra Fría antes de la caída del muro, esta es la versión o la versión comunista o la versión Lo que te quiero decir es que de el la economía de modelo mercado. no parte de la base que los empresarios van a ser prístinos, no parte de la base que los empresarios van a ser éticos. Ojalá que lo sean, es mejor para el modelo, pero el Parte de la base que el modelo regula eso, de que efectivamente se puede regular en el tiempo eso. eso se regula de dos formas. Por una parte la competencia y por otra parte la regulación. Ese no es el modelo. El modelo es que la ¿Cómo? competencia Ese- sola No, hace. bueno, pero eso es el capitalismo Y fracasó, puro. aquí está el fracaso. No, eso no es Adam Smith. Chile es una eso es demostración de ese mi- fracaso. ¿Ah? Chile es una demostración de ese Competencia y fracaso. regulación. Competencia Si y la regulación regulación son los tiene dos que- antídotos. Pero el método marxista lo que propone es sustitución. ¿Y en manos de quién? Del Estado. Y los resultados están a la vista. Oye, no le Sí, hay echen la que- culpa de todo en Chile a Smith, por último a Milton Friedman, algo también más reciente. Sí, algo más Smith fue reciente, hace sí, fue hace rato. ahí va a ¿Y ser. también los existe Chicago no Boys a solo todo esto? Marx. ¿La vieron los Ya Chicago Boys? se ¿La vieron? lanzó, sí. ¿Vieron los Chicago Boys? Sí, están en los cines, vayan a verla, es muy buena. Vamos a la pausa y volvemos con más en Ciudadanos. No.